Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase y hoy vamos a trabajar métodos de entrenamiento. Primero, antes de meternos en la explicación de cada uno y cómo se desarrolla cada uno de los métodos, quiero primero refrescar un poquito el concepto de flexibilidad, su definición. Recuerden que en la primera clase habíamos hablado de que la flexibilidad es aquella capacidad de vencer las resistencias dadas por los componentes plásticos y elásticos de los tejidos, ¿sí? Y que un buen movimiento, unos buenos rangos de movilidad articular, unos buenos rendimientos de flexibilidad van a estar dados por la interacción de las resistencias de esos elementos plásticos y elásticos y la fuerza aplicada para poder lograr ángulos mayores de movilidad articular, pero que también dijimos que eso va a depender de los métodos de entrenamiento, de la planificación. Va a depender de la coordinación intra e intermuscular y va a depender también de la aptitud funcional de nuestras articulaciones. Entonces, existen a grandes rasgos dos tipos de estiramiento. No estoy hablando de métodos. Primero vamos a hablar de que hay dos formas de estiramiento. Un estiramiento elástico y un estiramiento plástico. El estiramiento elástico es una condición temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez aplicada la carga de estiramiento hay una deformación de los tejidos, pero luego de que esa carga cuando cede esa carga de estiramiento, los tejidos vuelven a su forma original, ¿sí? Es como una acción de resorte, o sea, el músculo tiene este estiramiento elástico, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado del sarcómero, que era la unidad funcional, donde se produce la contracción y la relajación muscular, que era la unidad más chiquitita, ¿sí? La célula muscular? Entonces, esa es una capacidad elástica. El músculo se estira, se contrae, pero vuelve a sus formas, a su tamaño, a su longitud original. Y después tenemos un estiramiento plástico. Este estiramiento es duradero en el tiempo, que quiere decir que una vez se aplica la carga de estiramiento, se logra una deformación en la longitud de los tejidos y una vez que cesa esa carga de estiramiento, se mantiene esa deformación. Es ahí donde los métodos de las técnicas, los métodos de entrenamiento de la flexibilidad, es ahí donde tienen que trabajar en la deformación del estiramiento, ¿sí? En la deformación plástica de los tejidos. Entonces, ¿qué podemos decir? El músculo tiene la condición de estiramiento elástico, pero el resto de los tejidos, ligamentos, cápsula articular, fascias, son los componentes plásticos que el objetivo va a ser deformar en el tiempo. Y cuando digo duradero, no es permanente. ¿Por qué? Porque nada es permanente. En la flexibilidad, sobre todo, es involutiva. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que a través, con el paso del tiempo, con el paso de los años, los tejidos, las articulaciones se vuelven menos móviles, entonces uno va en contra de ese tiempo. Sin embargo, con un plan de entrenamiento sistemático, uno puede mantener estos cambios y por eso uno habla de duradero, ¿sí? Ahora, si no hay un entrenamiento de la flexibilidad, estos cambios no van a poder verse reflejados. Entonces, el objetivo que tienen las técnicas y los métodos de entrenamiento es llegar, ¿sí?, a la deformación plástica. ¿Para qué? Para poder incrementar el ROM. ¿Qué es el ROM? El rango de movilidad. Para poder llegar a aumentar los rangos de movilidad articular. Entonces, ahora sí, metiéndonos en los métodos, primero los vamos a nombrar, ¿sí? Primero te los voy a nombrar a cada uno. Y después nos vamos a ir metiendo en la explicación, ¿sí?, de cada uno con ejemplos prácticos. Vamos a mostrar segmentos en donde se trabaja y se desarrolla cada uno de estos métodos. A grandes rasgos tenemos dos métodos que son quizás los más conocidos, que es método dinámico y método estático. Cuando hablamos de dinámico y estático, estamos haciendo referencia a si hay movimiento o no de la articulación mientras se realiza el estiramiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de método dinámico,
estamos hablando de un estiramiento en donde hay un movimiento de la articulación, y cuando estamos hablando de un método estático, si bien hay un movimiento para llegar a esa posición, el estiramiento se hace en forma mantenida, o sea, no hay un movimiento de la articulación. No hay que confundir con activo o pasivo. Entonces, tanto el dinámico como el estático tienen una subdivisión, que es activo y pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Activo hace referencia a si hay una actividad muscular por parte del sujeto. Si para mantener un estiramiento activo la musculatura, ya sea la musculatura, en este caso la musculatura antagonista, recuerden que habíamos hablado de agonista y antagonista, como agonista la musculatura que realiza un movimiento, por ejemplo, contraigo bíceps y para esa contracción hay un antagonista, el tríceps, que se está relajando. Entonces, no me quiero ir de tema. Pasivo y activo hace referencia a si hay o no actividad de la musculatura. Cuando no hay actividad de la musculatura para sostener un estiramiento, entonces hablamos de estiramiento pasivo. ¿Y cómo se realiza? Con un agente externo. Ese agente externo puede ser una persona que nos asista, puede ser autoasistido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo mismo me sostengo en esa posición, pero no por la musculatura implicada en ese movimiento, sino sosteniéndome con mis brazos, con mis manos, un determinado segmento corporal, o con la misma fuerza de la gravedad, con el peso de mi propio cuerpo, ¿sí? Es un agente externo. Incluso también se puede utilizar algún material, ya sean pesos, ¿sí? Mancuernas, o sea, un banco, ¿sí? Algo que me ayude a sostener un movimiento sin que esté implicada la musculatura de esa articulación que se está estirando. Entonces, no hay que confundir, porque muchas veces uno confunde dinámico activo. Son dos cosas diferentes. Dinámico hace referencia a si hay movimiento en el estiramiento, y activo hace referencia a si ese estiramiento para sostenerlo están actuando en forma activa mis músculos que están implicados en esa articulación, ¿sí? Por eso también activo, pasivo tienen como sinónimos asistido, no asistido, ¿sí? El activo entonces sería el no asistido, nadie me asiste, y el pasivo es el asistido, me están asistiendo para mantener una determinada posición. Después tenemos otros métodos, otros dos, que uno es el PNF, que es la facilitación neuromuscular propioceptiva, que también vamos a desarrollar. Tenemos el stretching propiamente dicho, que es una técnica que desarrollaron dos autores. Uno es Bob Anderson, que también lo vamos a desarrollar, y otro es otro autor. No importa el nombre de los autores, sí importa que después veamos qué dice cada una de estas técnicas. El otro se llama Solverborn. Y después, para darle un cierre, se habla mucho del SGA, que es el Stretching Global Activo, que viene un poquito, viene del RPG, utiliza como base al RPG, que es una técnica que se trabaja a nivel de kinesiología, terapéutico, y se lleva esa técnica al ámbito de las clases de flexibilidad a través de SGA, del Stretching Global Activo. Pero después vamos a ver que es un método que uno puede utilizar durante toda la clase, porque es una forma de entender al cuerpo y es una forma de comprender cómo llegar a trabajar las distintas cadenas musculares, y dentro de esa forma de comprender cómo se trabaja el cuerpo como un todo, se van aplicando estos otros métodos que hablé, ya sea el método dinámico, el método estático, ¿sí? RPG, reeducación postural global, ¿sí? Significan esas siglas. Vamos a meternos entonces ahora con el primer método. Antes voy a hacer un paréntesis. En el método dinámico, que es el primero que vamos a hablar, vamos a hablar de la categoría activa y pasiva. Hay una tercera subcategoría que nosotros no vamos a trabajar, que es específica de deportes a nivel alto rendimiento, pero incluso deportes en donde se trabaja con ángulos
de ángulos máximos, donde se lleva la articulación a sus límites, como puede ser la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, las artes marciales, la danza clásica, ¿sí? Entonces, es algo muy específico que es el método balístico, ¿sí? Lo van a escuchar hablar, está dentro de los métodos dinámicos, no lo vamos a trabajar porque es un método riesgoso, es un método que puede llevar a lesiones muy fácilmente. ¿Por qué? Porque es un método en donde se trabaja en forma acelerada, o sea, hay una aceleración del movimiento, ¿sí? De la ejecución del movimiento en los rangos máximos que esa articulación me brinda y donde no hay un control de esa ejecución. Entonces se está permanentemente activando el reflejo miotático. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el reflejo miotático es un reflejo excitatorio de protección, es un reflejo que capta cuando el músculo se estira bruscamente y responde en forma, obviamente son reflejos, en forma involuntaria, responde a través de una contracción. Por eso decimos que es excitatorio y es un reflejo al estiramiento, no de estiramiento. No se confundan cuando lean reflejos a lo mejor que producen el estiramiento, que es el reflejo antimiotático. Pero este es un reflejo al estiramiento, miotático, ¿sí? Entonces, esa subcategoría va a quedar descartada para el objetivo nuestro, que es el objetivo del desarrollo de la flexibilidad, pero en los rangos de la salud articular. Recuerden que el alto rendimiento no es salud, es algo específico y no es el objetivo de esta capacitación desarrollar esos métodos, ¿sí? Pero existen, están. Recuerden que esos métodos balísticos necesitan de una articulación, primero, que tenga muchísima movilidad articular y que esté preparada a soportar estas fuerzas y esta velocidad de ejecución en sus límites, ¿sí? O sea que también necesita de una musculatura fuerte que pueda soportar, ligamentos fuertes que puedan soportar esos movimientos. Entonces, el método balístico va a quedar descartado. Vamos con los métodos dinámicos. Entonces, un poco ya hablamos en líneas generales del método dinámico y dijimos que es un método que requiere movimiento, o sea que en sus tiene periodos de acortamiento y periodos de estiramiento, es decir, que la ejecución se realiza en todo el rango de la movilidad articular que me permite de esa determinada articulación que estoy trabajando. Y por ende, como es un movimiento de toda la articulación, fortalece también la musculatura de toda la articulación comprometida. Por eso son ejercicios ideales para la entrada en calor. ¿Sí? Ahora que me habían preguntado, me acuerdo cuáles eran los métodos quizás más favorables para la entrada en calor. Bueno, métodos dinámicos son muy convenientes, que no hay que confundir con la movilidad articular, ¿sí? O sea, a veces la diferencia es sutil y vamos a ver con los ejemplos. Un mismo ejercicio puede ser realizado en forma dinámica, en forma estática asistida, en forma estática no asistida. Puede ser realizado a través de las técnicas de PNF. Bueno, la movilidad articular puede trasladarse a un método dinámico. La diferencia es que en la movilidad articular el movimiento es un poco más veloz, el movimiento no se realiza llevando a la articulación a su máxima posibilidad de movimiento. No confundan con el balístico, que es en forma acelerada y brusca. Acá se realiza el ejercicio en toda la posibilidad de su rango de movimiento, pero en forma lenta, ¿sí? En forma, digamos, con atención al ejercicio que estoy realizando, ¿sí? Porque la idea es sentir el estiramiento. Entonces, no debe hacerse en forma brusca. Entonces, son métodos muy utilizados durante la entrada en calor y una de las ventajas que tiene este método es que respeta un poco la naturalidad del gesto deportivo, la naturalidad del gesto físico, de la actividad física. Los métodos, ahora los vamos a ver, pero los métodos estáticos es mantener posiciones que quizás no son naturales. Pero en los ejercicios y en los métodos dinámicos uno respeta un poquito la naturalidad de la biomecánica,
¿sí? Cuando hablamos de biomecánica, estamos hablando también de la posibilidad, ¿sí?, que tiene nuestra musculatura y nuestras articulaciones de movilizarse respetando todo el cuerpo, ¿sí? Recuerden que el cuerpo es un todo, no son partes y segmentos aislados. Es un método que requiere de equilibrio y coordinación, porque uno está haciendo un estiramiento en forma dinámica, entonces el equilibrio está más comprometido y también está comprometida la coordinación no solamente intermuscular, sino intramuscular, dentro de la propia musculatura, entre los tejidos conectivos, o sea, entre la articulación y los músculos también está comprometida esa coordinación. Las desventajas, como nombramos antes, es la posibilidad, digamos, es más riesgosa si no se tiene en cuenta esto de realizarlo cautelosamente, si se realiza en forma de rebote, si se realiza en forma balística, entonces ahí tengo más riesgo de lesión. Y por otro lado, uno trabaja en la flexibilidad dinámica, como está trabajando en movimiento, no puede mantener una posición durante mucho tiempo, entonces no se está trabajando sobre la deformación, ¿sí?, de los componentes plásticos de la cápsula articular. Se está trabajando la flexibilidad, pero en forma dinámica, según la resistencia que tengo en forma pasiva y activa de mis propios tejidos. Por eso no hay un método ideal. Cada método tiene su objetivo y todos hay que hacerlos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una muy buena flexibilidad, pero con una asistencia externa, ya sea con una persona manteniéndome la pierna en lo alto o utilizando una barra, utilizando un soporte donde yo pueda a lo mejor estirarme, apoyarme y dejar que la gravedad me ayude también a sostener esas posiciones. Ahora, en forma dinámica, como tengo las mismas resistencias de los propios componentes musculares y de la misma cápsula articular, quizás no llegue a esos ángulos, pero sí voy a desarrollar la fuerza para poder sostener posiciones con la misma fuerza de mi musculatura, o sea que me ayuda a fortalecer los grupos musculares. Dijimos que los métodos dinámicos tenían una subcategoría que podían ser activos o pasivos. Y habíamos dicho, y acá también, dentro de los dinámicos activos y pasivos, el que más se trabaja es el dinámico activo. El dinámico pasivo casi no lo vamos a usar porque, como dije, pasivo depende de un agente externo. Entonces, que alguien me haga o me ayude a hacer el ejercicio dinámico es más complejo, es poco probable que suceda en una clase de flexibilidad. Puede ser que sea dinámico porque utilizo un peso, puede ser una mancuerna que yo, por ejemplo, sostengo con mi brazo y la mancuerna me lleva el peso del brazo hacia atrás, pero también son poco probables, no son muy prácticos porque no es en forma estática, dijimos que es en forma dinámica, y el que más se utiliza es el dinámico activo, o sea, el propio sujeto realizando el ejercicio. Y recuerden que hablamos que lo bueno de este método, no solamente en la entrada en calor, sino también en la vuelta a la calma, nos ayuda, ¿sí?, con la redistribución del flujo sanguíneo hacia los tejidos, ¿sí? Eso es un método que se puede utilizar en cualquier tipo de entrenamiento, no solamente para una clase de flexibilidad, sino también para cualquier tipo de entrenamiento, ya sea después de la sala de musculación o después de un entrenamiento de fuerza o de resistencia. Este método es muy bueno para utilizarlo en la vuelta a la calma para ayudar un poquito a la musculatura a relajarse, ¿sí? Recuerden que hay periodos de acortamiento, pero también hay periodos de estiramiento. O sea, tengo que ir sintiendo cómo se va estirando toda la musculatura a medida que va avanzando la ejecución del movimiento. Entonces, una de las ventajas que tiene, incrementa la temperatura corporal, por eso es bueno de realizarlo en
la entrada en calor y también, como dijimos recién, nos ayuda a redistribuir el flujo sanguíneo y con eso se puede utilizar en la vuelta a la calma. Ahora, si estamos en una sesión de entrenamiento de la flexibilidad, no lo vamos a utilizar en la vuelta a la calma. Recuerden, ya vamos a hablar de las partes de la clase. En la vuelta a la calma, en una clase específica de flexibilidad, haremos trabajos más relacionados con la respiración, ¿sí? Y con la relajación general del cuerpo. Entonces, vamos a ver un poquito, ¿sí?, antes de pasar al método estático, ejemplos, ¿sí?, en donde trabajamos los ejercicios dinámicos, ¿sí? Bien. Dijimos que una entrada en calor, esto es un ejemplo de una entrada en calor de una clase de flexibilidad. Vamos a ver distintas posturas en forma dinámica y se van a dar cuenta que si bien hay movimiento, se hace en forma lenta, progresiva y se va recorriendo distintos grupos musculares y se van involucrando también distintas articulaciones corporales. Como es una entrada en calor, buscamos movilizar la mayor cantidad de articulaciones e involucrar la mayor cantidad de grupos musculares. Entonces lo que buscamos acá es no solo elevar la temperatura corporal, sino también es la transición. Recuerden que estamos en inactividad, o sea, la transición de la inactividad hacia la actividad. Es también buscar que los movimientos vayan de a poquito, ¿sí?, se vaya reduciendo las respuestas excitatorias del reflejo miotático. Estamos en inactividad y por ende el reflejo miotático está a flor de piel, enseguida va a responder. Entonces, una medida que va haciendo distintos estiramientos, el reflejo miotático va acostumbrándose a esas respuestas, a esas digamos, estímulos y va de a poco disminuyendo su respuesta. Todos los estiramientos, fíjense que se mantienen, aunque sean mínimamente 2 segunditos una vez que se llega a la postura, pero no más de eso, porque el objetivo es dinámico, ¿sí? Entonces, acá lo que buscamos es a través de rotaciones, de inclinaciones, ir entrando en calor la columna. Y vamos explorando un poquito cada movimiento y se van agregando segmentos corporales, ¿sí? Recién era solo la columna, se agregó después con el trabajo de estiramiento de brazos, se agregó los hombros, después en este caso se agregó el trabajo de los miembros inferiores, pero no lo hago en forma aislada, voy progresando, o sea, voy sumando. No es que solo hice columna, después dejé columna y hice movilidad articular de brazo solo o hice movilidad articular solo de cadera. No, se van sumando. Obviamente, hago una pausa, como esto es un ejemplo, se repite solo una vez. Esto mismo se puede repetir 3 veces hacia cada lado. Recuerden que lo ideal es cada ejercicio repetirlo 3 veces, puede ser más, a veces no se hace más por una cuestión simplemente práctica de lo que dura una clase de 1 hora, o sea, por una cuestión solamente de organización de la clase, pero lo ideal es 3, 4 veces un mismo ejercicio. Depende, algunos también incluso se pueden repetir 2 veces, pero lo ideal son 3. Acá, como es una muestra, solamente lo estoy haciendo una vez hacia cada lado y cambio. Vos fíjate que al principio fue sin elevar el brazo, lo hice una vez hacia cada lado y después le agregué la elevación del brazo. Venimos de la clase de cadenas cruzadas. Fíjense cómo en un ejercicio dinámico las cadenas están permanentemente trabajando, ¿sí? Cadena anterior de miembros superiores, ¿sí? Acá se mantiene también 2 o 3 segunditos una posición de estiramiento de los miembros inferiores de la parte posterior. Vuelvo, fíjense la transición.
no le exijo a la columna, se flexionan las piernas, se hace la transición hacia otra posición, porque si estoy en una posición hacia abajo y quiero hacer la transición hacia una posición de apertura hacia arriba, acompaño los movimientos, ¿sí? Entonces vuelvo a trabajar sobre cadena anterior, abro, acá trabajo cadena cruzada posterior, ¿sí? Sigo sumando. Cuando hablamos que los trabajos dinámicos se trabaja en forma también en periodos de acortamiento y de estiramiento, y que hay trabajo de toda la musculatura, ¿sí? Agonista y antagonista, hay una fuerza, hay una contracción concéntrica, isométrica, excéntrica, están todas las contracciones en juego en un método dinámico. Obviamente, como el estiramiento no lo estoy manteniendo en el tiempo, no voy a ir a la deformación plástica. Pero yo no voy a poder hacer una deformación plástica si primero no trato de vencer resistencias que están mucho antes, ¿sí? Resistencias que tienen que ver con reflejos, resistencias que tienen que ver con la propia, digamos, estructura que es individual, ¿no? La propia estructura de los tejidos y de la cápsula articular, que se van entrando en calor, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una entrada en calor dinámica. Piensen, ahí terminó, piensen que si uno esto lo repite hacia cada lado 3 veces, ¿sí? Cada ejercicio que estuvimos haciendo se repite 3 veces, uno va teniendo en el tiempo una entrada en calor de 10-15 minutos fácilmente, sobre todo cuando las condiciones externas como son el frío no ayudan. Es bueno tener una entrada en calor un poquito, quizás en vez de 10 minutos, darle un poquito más, 5 minutitos más, y darle más tiempo a que la musculatura vaya entrando en calor, porque estamos hablando de una clase de flexibilidad en donde el cuerpo está quieto, entonces es muy fácil que vuelva a enfriarse todo y que la misma tensión haga que vuelvan a activarse ciertos reflejos, ¿sí? Entonces, hablamos de métodos dinámicos. Nos vamos a meter ahora en métodos estáticos. Los métodos estáticos, como recién dijimos, no hay movimiento para el estiramiento. O sea, una vez que uno moviliza la articulación y llega al punto de estiramiento, se mantiene en el tiempo, ¿sí? O sea, que la idea es llevar a ese estiramiento más allá, ¿sí? De la posición de relajación, ¿sí? Es buscar una elongación superior al estado de reposo. También dijimos que tenía sus ventajas y sus desventajas. Primero, que no es un movimiento tan natural porque hay que mantener posturas en el tiempo. Hay que hacerlo de forma lenta y progresiva, porque una vez que uno mantiene una posición, el sentido de mantener tiene que ser literal. Muchas veces uno no se da cuenta, mantiene una posición 5 segunditos, siente que se va relajando y vuelve a moverse. No, cuando se habla de estático tenés que mantener esa posición, aunque sientas que va cediendo, mantenela, no la muevas y mantenela dependiendo en qué momento de la clase estés o dependiendo del objetivo. Podés mantenerla 12, ¿sí? 14 segunditos, pero también podés mantenerla 20, 30 segundos e incluso, dependiendo si trabajas otra técnica, mantenerla 1 minuto o más. Entonces, cuando vos mantenés en el tiempo, tiene que ser sin mover. Ahora, cuando termina esa posición, recuerden que dijimos que todos los métodos y los ejercicios está bueno repetirlos 3 veces, como mínimo. Entonces, después de pasado ese tiempo que mantuviste esa posición, relajás, podés ir hacia el otro segmento corporal que estés trabajando o solamente relajás y volvés a hacer un estiramiento. Y ahí sí vas quizás a superar un poco más ese ángulo que estabas trabajando y volvés a mantener ese tiempo que estés, que sea tu objetivo trabajar. Por eso es importante hacerlo en forma
lenta, porque si uno va cambiando bruscamente, activas, como siempre digo, se activan los reflejos. Desventajas es que este método a veces se vuelve muy monótono y se vuelve aburrido. No todos están preparados para, sobre todo cuando ya se está avanzado en la clase y quizás se mantienen posturas durante un minuto, no todos están preparados para mantener una posición fija durante un minuto. Se necesita mucha concentración, ¿sí? Se necesita abstraerse un poquito de la realidad, abstraerse un poquito incluso de la vida que tenga cada persona, del estrés, y poder concentrarse solamente en el ejercicio. Por eso es muy importante, mientras uno trabaja posiciones estáticas y las mantiene mucho tiempo, es muy importante conducir en ese momento el trabajo de la respiración, ir hablando de qué se está sintiendo. Me habían preguntado también si ayuda decir dónde se está sintiendo el estiramiento. Bueno, este es un buen momento para decir eso. ¿Dónde estás sintiendo el estiramiento? ¿Dónde no tenés que sentir tensión? ¿O qué lugar tenés que relajar para no tensionar, para llevar el trabajo muchísimo más relajado? ¿Sí? Son aprovechar estos momentos que uno está 20 segundos, 30 segundos manteniendo una posición. El profe es muy importante que no haga silencio, sino que traten de conducir. Obviamente habrá personas que están muy entrenadas o que les gusta mucho la flexibilidad y podrán hacerlo, pero en una clase los grupos son muy heterogéneos y te vas a encontrar con un montón de personas que les pasan un montón de cosas, ¿sí? Entonces es muy importante conducir los ejercicios de estiramiento estático, ¿sí? Como desventaja, que ya lo nombramos, es que se trabaja solamente la flexibilidad en forma estática, o sea, según el rango de movimiento de la articulación, pero no según las resistencias ofrecidas. ¿Sí? No es un trabajo que desarrolle la fuerza de esa musculatura, pero sí es un trabajo que es, digamos, muy beneficioso para la deformación plástica, ¿sí? Porque al mantenerse tanto tiempo una posición, uno puede ir en busca de deformar los componentes plásticos. Y también es un método, no en el activo, sí en el pasivo, para los tejidos blandos es algo positivo porque no es tan de fácil lesión como es los métodos dinámicos, como hay un control del movimiento y uno mantiene una posición, entonces la lesión en este caso es muy baja y además son de fácil ejecución, por eso es el método que más se utiliza, es muy fácil mantener una postura. No necesita de mayor comprensión, no solamente de técnicas, sino que no necesita de cuestiones que son internas, de coordinación, de equilibrio, de coordinación intramuscular, ¿sí? O sea, son métodos más sencillos de ejecutar. Pero recién hablé de, ojo, que no es lo mismo activo y pasivo. En líneas generales, el pasivo es el que más se utiliza. Y es el más fácil. ¿Por qué? Porque el pasivo, dijimos, era asistido, ¿sí? Es decir, y no piensen solamente lo asistido con una persona que me está asistiendo en el estiramiento, que es muy común verlo en los entrenamientos personalizados, en la sala de musculación. Piénsenlo también asistido desde el propio peso del cuerpo, desde la gravedad. Uno trabaja todo el tiempo con la gravedad. Si uno deja caer el torso hacia adelante, el propio peso de la columna va a hacer que se estire toda la musculatura posterior. Si uno trabaja con una barra y apoya una pierna arriba de la barra, listo. La fuerza va a ser llevar la pierna arriba de la barra, pero una vez que apoyé la pierna en la barra, ya hay un elemento que es el punto de apoyo, que en este caso es la barra, me está sosteniendo la pierna, y luego si yo inclino la columna hacia adelante, el peso de mi columna y la gravedad está haciendo su otra colaboración y es un método estático pasivo. Entonces, método estático pasivo es aquel en donde no está involucrada la actividad muscular de ese grupo que quiero trabajar, ¿sí? Y
hay una asistencia de un agente externo que me lleva a ese estiramiento, ¿sí? Ahora, los métodos estático-activos son métodos que se usan en la clase, no se usan en cualquier momento. La próxima clase vamos a hablar específicamente de la estructura de una clase de estiramiento, no de cualquier clase, sino específicamente lo que es una clase de estiramiento, y ahí vamos a ubicar a los métodos y vamos a hacer una clase de ejemplo. Entonces, no se puede hacer en cualquier momento, tiene que estar entrada en calor la musculatura para que no haya calambres, ¿sí? ¿Por qué? Porque el método estático activo significa que el individuo, que la propia persona, mantenga la posición de estiramiento por la propia activación de la musculatura comprometida en esa articulación. Mejora la coordinación, es un método que ayuda en la coordinación intramuscular. ¿Por qué? Porque si yo saco la barra, imagínense, yo levanté la pierna, ahora vamos a ver el ejemplo. Yo levanté la pierna, la puse arriba de la barra. Me sacan la barra, tengo que mantener la pierna por la propia fuerza de los flexores de cadera, ¿sí? O sea, mantengo la pierna elevada por la contracción de la porción biarticular del cuádriceps, que es el recto anterior, y por el psoas ilíaco. Entonces yo mantengo por contracción isométrica, mantengo el peso de mi pierna, la resistencia, y yo hago fuerza para que la pierna no se me caiga, y ahí trabajo la flexibilidad de los músculos posteriores que están por detrás, en este caso los isquiotibiales, glúteo también, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan cuando habíamos hablado de reflejo que me habían preguntado también de inhibición recíproca? Habíamos dicho que es un reflejo que ante la contracción de un músculo, ¿sí?, el antagonista, al contrario, se tiene que relajar. Piensen en una persona que tuvo una ACV, un accidente cerebrovascular, a veces se daña, ¿sí?, el sistema nervioso central, y con ello se dañan los reflejos involuntarios, y es una persona que tiene movimientos espásticos, o sea, que sus músculos están contraídos permanentemente, tanto el agonista como el antagonista. Pierde esa coordinación, por eso estamos hablando de cuestiones involuntarias, estamos hablando de reflejos del sistema nervioso. Esa coordinación intramuscular no es voluntaria, se trabaja. Y la podemos trabajar con métodos de entrenamiento. Ahora vamos a ver luego del estático PNF, que es un método que trabaja mucho sobre los reflejos. Este estático activo también. Pero hay que tener cuidado porque cuando se trabaja mucho isométricamente se cansa, se agota la musculatura, ¿sí? Pero forma parte de los entrenamientos, ¿sí? Hablamos de los tiempos de duración. Ahora vamos a ver entonces ejemplos de estático en donde acá el ejemplo va a ser, recuerden que el estático implica mantener la posición una determinada cantidad de tiempo, pero hasta llegar a esa posición hay un movimiento, ¿sí? Bien, esto es un estático asistido por uno mismo. Recuerden que puse pausa. Recuerden que cuando uno habla en forma asistida no tiene que estar autoasistida, ¿sí? No tiene que estar involucrada la musculatura de la articulación que se está trabajando, en este caso la articulación de la cadera, de la rodilla. Quien me está sosteniendo la pierna no es la fuerza ni de la musculatura que rodea la rodilla ni de la musculatura que rodea la cadera, ¿sí? Quien me está sosteniendo son mis brazos. Sí está trabajando los músculos posturales posteriores de mi columna, sí están trabajando mis abdominales que sostienen también la columna en esa posición. Pero una vez que logro esa posición, la mantengo en el tiempo, ¿sí? Los tiempos acá son más cortos por una cuestión práctica, pero recordá que tenés que estar no menos de 12-14 segunditos manteniendo esa postura. Cuando cambio de un ejercicio a otro se hace en forma lenta y esta es otra forma de trabajar. En este caso se sigue trabajando sobre la articulación de la cadera, pero quienes siguen haciendo fuerza no es la musculatura ni de la cadera ni de la rodilla, son los miembros superiores que me están sosteniendo la pierna, ¿sí?
otro ejercicio. Son secuencias, ¿sí? Recordá que cada ejercicio se mantiene 20 segunditos. Esta secuencia la podés repetir incluso 3 veces. Ahora se está trabajando la otra pierna. Mira cómo también no se trabaja en forma aislada, ¿sí? Descansa un poquito la pierna que estuvo trabajando recién y trabajo sobre la otra pierna, la musculatura también posterior. En este caso, ¿quién me ayuda? El piso me está sosteniendo la pierna. Y yendo con la columna hacia adelante, y acá estoy trabajando rotaciones, ¿sí? Recuerden la clase anterior. Trabajar el cuerpo como un todo, ¿sí? Respetando las cadenas musculares, es trabajar en armonía, es trabajar respetando todos los movimientos posibles, ¿sí? Es respetar todo el sistema propioceptivo de nuestro cuerpo. Repito, cada ejercicio hay que mantenerlo entre 2, si no pasa a ser un ejercicio dinámico. Y esto cuando me refiero que todo ejercicio puede ser llevado a distintos métodos. Puede ser método dinámico, puede ser método estático, depende cómo lo planifiques, ¿sí? Bueno, acá se puede ver el mismo trabajo, te digo, con la otra pierna. Ahora, si todo lo anterior yo lo repito 3 veces, fíjate que ya tenés un montón de tiempo realizado en la clase. Porque a veces me dicen, ¿y pero cómo hago una clase? ¿Una hora? ¿Una hora no es mucho? A lo mejor me preguntaban la vez pasada. Y no es mucho. Fíjate que si cada ejercicio lo repetís, si podés involucrar distintos métodos de trabajo, te vas a dar cuenta que incluso 1 hora te queda corta, ¿sí? Acá es el mismo trabajo, pero utilizando, cambiando hacia el otro lado, ¿sí? Acá lo que se ve, que lo estoy haciendo del otro lado, es cómo me ayudo. Uso en la autoasistida, hay que usar puntos de apoyos. Los puntos de apoyo son el piso, el propio cuerpo, articulaciones. Entonces, como utilizando, agarrándome de una rodilla, puedo estirar la musculatura de la columna, ¿sí? Llevando el tronco hacia adelante puedo estirar también la musculatura posterior de las piernas por el propio peso. Entonces, acá es un ejemplo de método estático. Acá vamos a ver otro ejemplo de método estático con la utilización de cadenas musculares. Estático acá porque estamos manteniendo una posición, ¿sí? En donde se está relajando toda la columna de la zona lumbar. Acá uno puede trabajar, ¿qué estaríamos trabajando acá? ¿Sí? Sobre la musculatura de la pierna que está en apoyo, estamos trabajando los flexores de cadera, o sea, el psoas ilíaco, la porción biarticular del cuádriceps, que es el recto anterior. Biarticular porque abarca 2 articulaciones, la cadera y la rodilla. Pero trabajamos cadena. Fíjense, en este movimiento se está agarrando el pie con el brazo contrario. Entonces se están trabajando cadenas de apertura, cadena cruzada anterior, ¿sí? Del tren superior. Y estático, ¿por qué? Porque tenemos que mantener las posturas no menos de 12-14 segundos o más, como dijimos, 20 segundos. Mantenemos acá, se está trabajando la cadera, ¿sí? La articulación de la cadera, trabajando las musculaturas del glúteo, trabajando también aductores. Se sigue trabajando sobre la pierna que está extendida, sobre el psoas, sobre la parte biarticular del recto, del cuádriceps, que es el recto anterior. Acá se ve que es estático porque está todo el peso del propio cuerpo sobre la pierna derecha, que es la que está flexionada, ¿sí? El peso de la propia columna, el peso de la cabeza, la gravedad me está tirando hacia abajo. Los movimientos cuando se sale de una posición hacia otra, recordad de hacerlos en forma lenta, progresiva. Y acá se ve otro ejemplo estático de cadena cruzada, ¿sí? Fíjense, cruzada, estoy agarrando y sosteniendo la rodilla con el brazo contrario. Entonces estoy trabajando la cadena cruzada posterior y voy a sentir la flexibilidad de la zona lumbar, ¿sí? Cuadrado lumbar. Bien, la idea entonces es mostrar ejemplos de cómo se puede trabajar en forma estática, en forma autoasistida, no necesariamente, porque no siempre tenemos, si es en forma personalizada, sí, pero no siempre tenemos la suerte de contar con otra persona que nos ayude
a el trabajo asistido. Vamos a hablar ahora, nos vamos a meter en el método de entrenamiento PNF. Dijimos que es un método, ya más o menos explicado, que es un método que trabaja sobre los reflejos. Es complejo, cuesta entenderlo, pero lo vamos a trabajar en base al tiempo que tenemos en esta capacitación. Sí es necesario que entiendas algunos conceptos, vas a ver que lo vas a poder hacer, no es tan difícil, parece que sí, pero vamos a buscar ir desmenuzando cada palabrita. Es un método que nace primero en el ámbito no de la actividad física, no del deporte, sino que nace en el ámbito de la fisioterapia, en el ámbito terapéutico, y es llevado al ámbito de la actividad física porque se descubrió que tenía muy buenos beneficios sobre la musculatura, no solo fortaleciendo la musculatura, sino también en la flexibilidad. Entonces, método PNF, ¿qué significa? Son siglas en inglés, ¿qué significa? Facilitación neuromuscular propioceptiva. Como está en inglés, está al revés, FNP sería, ¿no? Facilitación neuromuscular propioceptiva. Facilitar, vamos a desmenuzar cada palabrita. Facilitar significa promover, acelerar un proceso. En este caso, lo que se está haciendo es favorecer y acelerar el paso de un impulso, ¿sí? De un impulso nervioso. Por otro lado, propioceptiva. Cuando hablamos de sistema propioceptivo, estamos hablando de los propioceptores. Nuestro cuerpo está lleno de propioceptores. Vieron que a lo mejor escucharon hablar gimnasia propioceptiva. Si vos entendés un poquito del trabajo de la flexibilidad, conocés los métodos, tranquilamente podés incluso armar una clase de trabajo propioceptivo. ¿Por qué? Los propioceptores son todos esos receptores sensitivos que nos dan información de nuestro cuerpo, ¿sí? Son receptores que están dentro de nuestro cuerpo, que nos están dando información de la posición de nuestro cuerpo, del movimiento de nuestro cuerpo en relación al entorno y en relación a las partes del propio cuerpo, ¿sí? Y esos propioceptores los encontramos en los tendones y los músculos, los encontramos en las articulaciones y en los ligamentos, los encontramos en la piel, que son exteroceptores que captan la percepción desde afuera, pero reciben esa percepción desde afuera y nos dan información hacia adentro, o sea, nos ubican en tiempo y espacio, nos ubican, yo no necesito mirarme dónde tengo la mano para saber que mi mano la tengo hacia un costado y se está moviendo. Eso nos da los receptores. Nos informa también de dónde están nuestros órganos, las sensaciones internas. Entonces, gimnasia propioceptiva tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con ir escuchando a estos receptores sensitivos que nos dan información de nuestro cuerpo en relación a su entorno. Hablamos de les voy a dar un anexo para que en donde les voy a explicar bien un poquito de los receptores de los órganos tendinosos de Golgi, que era ese receptor que se encuentra en el tendón, y es un receptor que nos habla de la tensión muscular, ¿sí? ¿Recuerdan? Si el músculo se tensiona por una contracción fuerte o si se tensiona por un estiramiento prolongado, el órgano tendinoso de Golgi, este receptor, lo capta y va a responder, es un reflejo inhibitorio, va a responder con una respuesta inhibitoria relajando a la musculatura en donde se está sintiendo la tensión. Pero también están los receptores del músculo, ¿se acuerdan del reflejo miotático? Esos receptores están en los usos musculares, también te voy a explicar en un texto bien, así podemos seguir avanzando, pero los usos musculares están dentro del vientre muscular, así como está la fibra muscular y el sarcómero, también están estos receptores que captan, en vez de la tensión, captan la longitud, por eso es un reflejo excitatorio ante, percibir una longitud, una deformación en la longitud muscular. Y también dijimos facilitación, ¿sí? Neuromuscular propioceptiva. Neuromuscular, ¿qué quiere decir? Que se van a utilizar mecanismos neuromusculares para llevar adelante el estiramiento. Estos mecanismos musculares son varios, no nos vamos a detener en todos porque no todos se utilizan en una
una clase de estiramiento, sino que vamos a utilizar dos mecanismos neuromusculares. Neuromusculares, como su palabra lo dice, interviene el sistema nervioso e interviene el tejido muscular, o sea, lo mecánico y lo nervioso, lo mecánico y los reflejos. Y esos son esos dos mecanismos neuromusculares, uno son los reflejos y el otro es la inervación recíproca. La inervación recíproca es la que me va a posibilitar que exista el reflejo de inhibición recíproca, ¿sí? Los reflejos están recíprocamente conectados. Esto que te hablé antes de si alguien tiene un accidente cerebrovascular y está dañada esta parte del sistema nervioso central, la inervación recíproca está dañada y entonces no hay una coordinación intramuscular. Las técnicas de PNF son un montón, ¿sí? Incluso hay algunas que son muy específicas y que solo son posibles de realizar con alguien experimentado y con alguien que sepa realmente trabajar en este ámbito. Pero vamos a ver tres técnicas que son las posibles de llevar a nuestro ámbito y son tres técnicas incluso que se pueden realizar en forma asistida, pero también en forma autoasistida. Porque la idea también es no solamente aplicarla en forma personalizada, con alumnos personalizados o para uno mismo, sino también poder llevarla a una clase que es heterogénea. Entonces, estas técnicas son tres. Mientras te las voy a ir explicando, vamos a ir viendo los ejemplos, porque si no, no va a entenderse el trabajito de PNF. Entonces, vamos a hablar de la técnica número 1. En esta primera parte vamos a trabajar las técnicas PNF en forma autoasistida, ¿sí? Entonces, la técnica número 1 dice, son 5 pasos. El primer paso es llevar la extensión de la musculatura que quiero trabajar en estiramiento, que en este caso vamos a trabajar los isquiotibiales, la flexibilidad de la musculatura posterior, ¿sí? Llevar a esa musculatura al máximo posible de lo que me pueda dar, es individual esto, lo que pueda yo soportar, ¿sí? Se habla de SAR, es una sigla, ZAR, que habla de la zona de alta resistencia, quiere decir, ese lugar en donde yo ya digo hasta acá, siento que estiro, más no porque me duele, o sea que aparece si aparece ese dolor agudo, está mal, estoy llevando al límite a la articulación y a los tejidos y puedo lesionarme. Entonces, antes de ese límite, frenas. Una vez que llegaste a ese límite, y porque autoasistida, obviamente estos trabajos necesitan de partir de una buena base de flexibilidad y también de una buena trabajo, no solamente de flexibilidad, sino de fuerza muscular que te permita sostener sin tensionar la musculatura cervical. La técnica 1 dice que una vez que llegué, estoy haciendo pausa, una vez que llegué a ese estiramiento en la zona de alta resistencia, hago una fuerza isométrica, ¿sí? Voy a hablar de agonista y de antagonista. Agonista del grupo muscular que estoy estirando. Entonces vamos a decir que el agonista son los isquiotibiales en este ejercicio. Fuerza isométrica de los isquiotibiales. ¿Qué significa? Hago fuerza para bajar la pierna, pero me sostengo la pierna para que no se caiga y hago ese trabajo durante 10 segundos. Pasados los 10 segundos hago una fuerza de 4 segundos isométrica del antagonista. En este caso, los flexores, que es el psoas, también trabajan los abdominales y la porción biarticular del recto anterior. Entonces son 4 segunditos. Hago esa fuerza y una vez que pasaron los 4 segundos, mi musculatura no hace nada de fuerza. No hay fuerza isométrica, ni concéntrica, no hay ningún tipo, ni del agonista ni del antagonista. Y hay acá se aplica un método estático asistido, autoasistido, y lo mantengo durante 8-12 segunditos. ¿Sí? Entre 8 y 12 segundos mantengo la posición. Ahí mi pierna no está haciendo nada de fuerza, sino que son mis brazos. Y vuelvo a empezar. Ahí, una vez que pasaron esos 8-12 segundos, vuelvo a hacer una fuerza isométrica. Recuerden que isométrico significa que no hay movimiento, pero mi musculatura está haciendo fuerza de los isquiotibiales, ¿sí? Estoy haciendo una fuerza de mis isquiotibiales, se ve, que son de 10 segunditos. Luego de esa fuerza isométrica de 10 segundos,
hago una fuerza isométrica del antagonista de los cuádriceps de 4 segundos y luego relajo, y el quinto paso es los 8 a 12 segundos de un estiramiento estático autoasistido. Se repite, como dije antes, 3 veces. Acá por una cuestión de tiempo lo hago 2 veces, pero lo ideal es hacerlo 3 veces y obviamente lo que hago de un lado lo hago del otro lado. ¿Por qué en forma 10 segundos y por qué 4 segundos? 10 segundos de forma isométrica y tiene que ser una fuerza no máxima, sino una fuerza submaximal, ¿sí? Y una fuerza controlada, porque lo que quiero desencadenar ahí es el reflejo inhibitorio, ¿sí? Lo que quiero es a través de una tensión, ¿sí? Que los órganos tendinosos de Golgi capten esa tensión muscular en la musculatura de mis isquiotibiales y que reaccionen con una respuesta inhibitoria y relajen al músculo. Ahora, no tiene que ser máxima esa fuerza porque si bien desencadeno la respuesta de los órganos tendinosos de Golgi de inhibir ese trabajo, dejo muy cargada la musculatura, dejo con un tono muy elevado la musculatura que no me favorece a seguir desarrollando el trabajo de flexibilidad. Esa es la técnica 1. Vamos a ir con la técnica número 2. La técnica número 2, y con esta voy a explicar también el trabajito de los 4 segundos del anterior, trabaja los mismos reflejos, trabaja el reflejo en los órganos tendinosos de Golgi y trabaja el reflejo de inhibición recíproca. Esos 4 segunditos de contracción del cuádriceps, de los flexores de cadera, tiene que ser corta, ¿sí? Y tiene que ser potente, porque lo que yo quiero desencadenar por inhibición recíproca es seguir relajando a los isquiotibiales. Y recuerden que dijimos que la inervación recíproca me decía que ante una contracción, y sobre todo si es isométrica, la musculatura antagonista se relaja. Entonces, si yo estaba contrayendo los flexores de cadera, estoy relajando a los isquiotibiales. Por eso 4 segundos, corta y fuerte. Porque si la mantengo más de 4 segundos, ¿qué va a pasar? Los órganos tendinosos de Golgi de los flexores van a captar esa tensión y se me va a relajar esa musculatura y se me va a contraer los isquiotibiales. Entonces es un juego de reflejos. La técnica número 2 trabaja los mismos reflejos. La diferencia es, y arranca acá, que hay una primera contracción también isométrica, pero en un ángulo 0. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo de la cadera está cerrado. Yo estoy con la pierna en el piso y voy a hacer fuerza hacia el piso. Entonces, esa fuerza son de 10 segunditos, es como si quisiera bajar, y después hago una fuerza concéntrica de 4 segundos. Concéntrica, recuerden que era movimiento, como yo levantar la taza de la mesa y llevarla a la boca. Hay una contracción concéntrica del cuádriceps. ¿Sí? Del cuádriceps, sigo diciendo cuádriceps, no, de los flexores de cadera, de la porción biarticular del cuádriceps. Luego hay una relajación y después sigue lo mismo, un estiramiento estático autoasistido, ¿sí? De 8 a 12 segunditos, también puede ser 10 segundos. Se repite otra vez, arranca desde el ángulo 0, hago 10 segundos de contracción isométrica, ¿sí? La diferencia es que en ángulo 0 facilito mejor la unión de los puentes cruzados, o sea, puedo realizar una fuerza más efectiva, y la fuerza concéntrica también me ayuda a seguir descargando esa respuesta inhibitoria sobre la musculatura que quiero trabajar, que son los isquiotibiales. Esta tercera técnica es diferente, aparece la contracción excéntrica. Que la contracción excéntrica, vamos a cambiar el ejercicio, vamos a trabajar aductores. Acá el primer paso es en el ángulo 0 también, un ángulo 0 de amplitud articular, que en este caso estamos trabajando caderas, entonces con las caderas cerradas en ángulo 0, hago una contracción isométrica, de cuenta que tengo una naranja entre las rodillas y hago fuerza para exprimir la naranja, y eso lo mantengo 6 segunditos, ¿sí? Puse pausa, ahí lo volví a activar, mantengo 6 segunditos, y después hago una fuerza excéntrica, quiere decir, yo me ofrezco resistencia para abrir las caderas, ¿sí? Abro el ángulo de
articulación, le ofrezco resistencia, entonces yo estoy haciendo fuerza con mis aductores, pero al mismo tiempo los estoy abriendo, por eso es excéntrica. Hago fuerza, pero los puntos de inserción de los aductores se alejan, no estoy relajando. Si yo relajaría la musculatura, se me abren de golpe las piernas, ¿sí? Eso también dura 6 segundos. Una vez que pasó, relajo la musculatura. Cuando hablo de relajar es mantener esa posición 2 segunditos y después prosigo otra vez por un estiramiento estático, que el estiramiento estático es autoasistido. Se mantiene la posición durante lo mismo, entre 8 y 12 segunditos, pueden ser 10, ¿sí? Y se realiza otra vez. Recuerden que lo bueno es realizarlo no menos de 3 veces. Se realiza otra vez en el ángulo 0 de la articulación, en este caso de las caderas, se vuelve a hacer 6 segundos. 6 segundos en donde estoy haciendo una apertura en forma excéntrica. Y acá lo que quiero explicar un poquito es, en el primer caso la contracción isométrica son 6 segunditos, ¿sí? Se hace un poquito más fuerte, pero es menos tiempo también. Y después se hace una contracción excéntrica. La contracción excéntrica lo que me va haciendo es ir descargando el reflejo miotático, porque como yo estoy haciendo fuerza y al mismo tiempo estoy estirando el músculo, estoy haciendo, el reflejo miotático está descargando, ¿sí?, respuestas, pero como se va avanzando en la apertura y en el ángulo articular, esas descargas cada vez son menores, ¿sí? O sea que los umbrales van bajando y entonces, si bien al principio va a parecer que está como cargado, a medida que avanza el tiempo, esta técnica se va relajando la musculatura, ¿sí? Entonces, un poquito hasta acá el trabajito en forma autoasistida de las técnicas de PNF. Vamos a ver ahora, los invito a ir al gimnasio y vamos a trabajar en forma asistida las técnicas de PNF, estas 3 mismas técnicas, pero en forma asistida. Así que vamos, y si quieren, que las vieron ahora ustedes, si bien yo las voy a mostrar en forma asistida, pueden hacerlo en forma ustedes autoasistida. Como son distintos pasos y a lo mejor se van a olvidar, aprovechen que los voy a volver a nombrar y experimentar ustedes mismos el trabajito, ¿sí? Entonces, acompáñenme al gimnasio. Bueno, vamos a ver las técnicas de PNF. Nos acompaña Lucía y vamos a mostrar en forma asistida. Antes te mostré cómo se podía trabajar las 3 técnicas en forma autoasistida. Ahora lo vamos a hacer con un agente externo, que sería yo, la profe, cómo la asisto para poder realizar estos ejercicios. Vamos con la primera técnica. En la primera técnica, entonces, primero vamos a trabajar la musculatura posterior, glúteos isquiotibiales. Y vamos a pedirle, en una forma asistida, yo la voy a llevar a la extensión y ella me va a decir el límite que les había contado, el límite SAR, que es la zona de alta resistencia, o sea, donde ella siente que hasta ahí puede llegar, porque pasado ese límite sería lesivo, o sea, estaríamos cerca de poder lesionar la musculatura o la articulación. Entonces, en forma asistida, hasta que ella me diga basta. Cuando ella me dice basta, bien, hacemos el trabajo de contracción isométrica 10 segundos. Hace fuerza y contamos, ¿sí? 2, 3, 4. Recordá que tiene que ser en forma submaximal. Pasados los 10 segundos, le digo que ahora haga una fuerza isométrica, pero con su musculatura del cuádriceps. 4 segunditos, una fuerza máxima. Pasan los 4 segundos, le digo que relaje totalmente la musculatura y procedo por mantener en forma estática, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado método estático, otros entre 8 y 12 segunditos, ¿sí? Mantenemos 10 segunditos más y trato de mantener, no la muevo. Una vez que estamos en ese estiramiento, mantengo, ¿sí?, método estático pasivo porque la estoy asistiendo. Recuerda que esto debe repetirse 3 veces, es lo ideal. Entonces, volvemos a comenzar. Hace una fuerza, ¿sí?, isométrica, pero con su musculatura que quiero estirar, la musculatura agonista de los isquiotibiales. 10 segunditos de fuerza. 2,
3, no es una fuerza máxima, recordad que es una fuerza submaximal constante, o sea, no tiene que llegar a temblar. 8, 9, 10. Y estos 4 segundos son de una fuerza máxima. 1, 2, 3, 4. Deja, relaja, mantiene el ángulo al que llegó y ahora yo sigo trabajando por otros 12 segunditos en forma estática pasiva. ¿Sí? Recuerden que pasiva era en forma asistida. Ella no está haciendo ninguna fuerza para lograr llevar la pierna a este rango de movilidad, ¿sí? De ángulo de movilidad articular. Y lo vamos a hacer una tercera y última vez. Hace la fuerza con el músculo que estamos estirando, que es sus isquiotibiales, 10 segunditos. Recuerden que no es máxima, no tiene que llegar a temblar la musculatura. Acá lo que estamos trabajando es el reflejo de inhibición autógena, ¿sí? El reflejo por el cual dejo de hacer fuerza y ahora hacen fuerza los cuádriceps. El recto anterior, la parte biarticular del cuádriceps. El psoas. Otro flexor. Y relaja, no hace nada de fuerza y volvemos a hacer 12 segunditos. Fíjense cómo va cediendo la musculatura, porque lo que estábamos trabajando en el primer paso es inhibir la musculatura a través de los órganos tendinosos de Golgi. Y después, con la contracción fuerte, ¿sí?, de la musculatura antagonista, estamos activando el reflejo de inhibición recíproca, por el cual, ante una contracción, relajo el antagonista. Entonces seguimos relajando, en este caso, a los isquiotibiales glúteos. Bien, esta sería la idea de una de las técnicas de PNF. Bien, vamos a ver ahora otra de las técnicas. Se trabajan los mismos reflejos, pero la mecánica es diferente, o sea, se sigue trabajando sobre la inhibición del músculo que quiero estirar, o sea, sobre los aparatos tendinosos de Golgi. Se sigue trabajando con el reflejo de inhibición recíproca, pero utilizo otros métodos para llegar al mismo resultado. En este caso, ella va a hacer fuerza, pero en el ángulo lo vamos a mostrar con la otra pierna ahora para que se vea el trabajito. En este caso, se trabaja en el ángulo 0, un grado 0 del grado de la amplitud articular. ¿Qué quiere decir? Que acá, cuando yo quiera flexibilizar y estirar isquiotibiales, la inserción acá está en un ángulo cerrado. A medida que yo voy llevando la pierna a la extensión, el ángulo se va abriendo. Entonces, el primer paso es trabajar en un ángulo 0, un ángulo cerrado. Entonces, ella va a hacer otros 10 segunditos de fuerza isométrica, o sea, de fuerza, en este caso, la musculatura de los isquiotibiales, o sea, va a ser fuerza hacia abajo. Y yo le voy a ofrecer esa resistencia. Tienen que ser otros 10 segunditos porque queremos el mismo efecto, o sea, recuerden que los órganos tendinosos de Golgi son receptores que están en el tendón, que lo que hacen es captar la tensión, y esa tensión se logra o con un estiramiento prolongado en el tiempo o se logra con un trabajo de fuerza, ¿sí? Sobre todo de una contracción fuerte como es una contracción isométrica. Entonces, hace 10 segunditos de contracción isométrica de los isquiotibiales. Vamos, fuerza hacia abajo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, respira mientras tanto, 2, 1, y ahora en 4 segundos en fuerza concéntrica, abriendo el ángulo, ¿sí?, articular, lleva la pierna hasta donde ella pueda, sola. O sea que está haciendo fuerza la porción biarticular y el psoas. Terminan esos 4 segundos y yo sigo realizando el trabajo de extensión, método estático, pasivo, y nos mantenemos en esa posición otros 10 segunditos, entre 8 y 12 segundos, mantenemos el estiramiento en forma asistida. Lo mismo, se hace, lo ideal es repetirlo 3 veces para que vayan surgiendo efectos, los distintos mecanismos neuromusculares,
los reflejos hagan lo suyo, se vaya inhibiendo. Y vuelve a hacer el mismo trabajo, pero recordá que arranca desde un grado de apertura, grado 0. Entonces, fuerza hacia abajo, le ofrezco resistencia. Vamos, 10 segunditos. Acá estamos activando a los órganos tendinosos de Golgi para que esta contracción isométrica produzca la misma relajación de la musculatura que está haciendo fuerza. Ahora el psoas, la porción biarticular del cuádriceps, van a hacer lo suyo en una contracción concéntrica, o sea, ejerce movimiento, 4 segunditos, 2, 3, 4, relajo, no hago nada de fuerza y vuelvo a hacerle un estiramiento asistido en forma estática. También entre 8 y 12 segunditos. Bien, este paso lo repetimos una tercera vez. Vamos a hacer la tercera técnica, pero lo realizas una tercera vez, ya sabes de qué se trata. En esta tercera técnica, lo que vamos a trabajar ahora, separa los brazos. Estas 3 técnicas, los que trabajamos también son las distintas contracciones. Trabajamos contracción isométrica, trabajamos contracción concéntrica y acá vamos a agregarle la excéntrica, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar el ejercicio también, así ves otra variante de trabajar PNF con otro grupo muscular. Vamos a trabajar aductores. Acá lo que voy a ofrecerle es primero el sostén de las piernas para que no esté haciendo fuerza ni con su zona lumbar, ni esté haciendo fuerza con la musculatura posterior para sostener las piernas en esta posición. Entonces yo le ofrezco primero ese descanso. Entonces ella solamente va a preocuparse en este caso por estirar y hacer fuerza con sus aductores. Acá son trabajitos de 6 segundos. El primer trabajo va a ser en ángulo 0 también, un trabajo isométrico, va a ser fuerza de la musculatura que queremos estirar, que en este caso son los aductores, va a ser fuerza como si quisiera, si tuviera una naranja entre las rodillas, exprimir esa naranja, fuerza hacia adentro. Y después va a ser, en 6 segunditos, una fuerza excéntrica. Excéntrica, recuerden que hay contracción, pero los puntos de inserción se alejan. Entonces, yo le voy a ofrecer esa resistencia y mientras le ofrezco resistencia, ¿sí?, para abrirle las piernas, ella hace fuerza para cerrar. Entonces, hace fuerza para cerrar y yo al mismo tiempo la voy abriendo mientras ella va queriendo sostener esa apertura, ¿sí? Después vas a dejar de hacer fuerza y vamos a seguir con el método estático. Entonces, primer paso en ángulo 0, ¿sí?, de apertura, hago fuerza con las 2 piernas hacia adentro. 6 segunditos, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora yo la abro y ella ofrece resistencia, pero yo la voy abriendo. 6, no tan máxima. 5, 4, 3, 2, 1. Relaja, no hace nada de fuerza. Y ahora hacemos 8, también 10 segunditos de método estático pasivo, que en este caso es tratando yo de separar un poquito más y abrir sus piernas. Y relajar la musculatura de los aductores. Arranca por el paso número 1, en el grado 0, ¿sí?, de apertura, hace fuerza isométrica de sus aductores, yo simplemente les doy el sostén de sus piernas para que no se caigan, 6 segundos, pasados esos 6 segundos, fuerza excéntrica de sus aductores, ofrece resistencia, no máxima, así yo puedo ir abriendo, es una fuerza controlada, relaja, mantiene la postura y yo después sigo por método estático pasivo en la apertura de sus piernas, de las caderas. Otros 8 a 12 segunditos, 10 segunditos. Lo mismo, lo ideal es repetirlo no menos de 3 veces para poder ir haciendo efecto, ¿sí?, en los tejidos y trabajar los distintos mecanismos neuromusculares. Bueno, hasta acá las 3 técnicas de PNF. Bueno,
volvimos del gimnasio, vimos las técnicas de PNF en forma asistida. Ahora te menciono rápidamente esas técnicas de stretching que hablábamos de Bob Anderson y Soberborn, que lo que hablaban son técnicas estáticas, están dentro de la técnica de Bob Anderson está dentro del método estático pasivo, y lo que se trabaja, que habíamos hablado ya un poquito, era mantener las posturas más allá de 20 segundos, luego de pasados esos 20 segundos se relaja y se vuelve a trabajar otros 20 segunditos más, pero aumentando el rango, ¿sí?, de amplitud, se vuelve a relajar y se trabaja 20 segunditos, y así uno está trabajando alrededor de 2 minutos. La técnica de Soberborn trabaja un poquito relacionándose con los PNF, en donde se realiza un estiramiento. Una vez que se llegó a ese estiramiento y se mantiene, después se hace una contracción isométrica, ¿sí?, de ese mismo trabajo muscular, y luego se vuelve a relajar y a estirar. O sea, no tiene juegos de reflejos como sí tiene el PNF, pero sí hay un trabajo de una fuerza, un trabajo isométrico de la musculatura para poder ayudar a trabajar los reflejos inhibitorios, ¿sí? Ahora vamos a volver un poquito al gimnasio para englobar, ¿sí?, para ir dándole un cierre a todo este trabajo de distintas técnicas y estiramientos, para que veas cómo van uniéndose un poquito todos estos métodos, ¿sí? O sea que acompáñame otra vez al gimnasio y vamos a ver en forma también en forma asistida, en forma autoasistida, en forma dinámica, cómo juegan los estiramientos en una clase, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora distintas formas de trabajar los estiramientos, los métodos, ya sea en forma dinámica, en forma estática pasiva y en forma estática activa, pero respetando lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan?, de las cadenas musculares, de entender al cuerpo que es como un todo y que se puede trabajar toda la musculatura del cuerpo uniéndolo y no en segmentos en forma aislada. Entonces, vamos a ver cómo estiramos todo lo que es la cadena anterior. Vamos a pedirle que flexione la pierna y apoye el pie por detrás. Ella se va a poner de costado, va a colocar todo el apoyo en forma lateral, y a esto le va a sumar la elevación del brazo. Todo el peso lo va a llevar hacia atrás. Su freno va a ser obviamente hasta donde el hombro que está abajo le diga basta, porque hay un brazo que está extendido hacia atrás, y ella está en forma estática pero activa, porque esta extensión la está manteniendo por su musculatura antagonista. Y esta posición con la pierna atrás nos está facilitando la apertura de cadera y así poder trabajar la cadena anterior. Pero, como te dije, todo trabajo respetando las cadenas musculares se pueden hacer utilizando métodos pasivos, métodos activos, estáticos, dinámicos. Acá estamos en estático y este mismo trabajito vamos a hacerlo en forma asistida. Entonces, ella deja de hacer fuerza con sus grupos musculares y ya el agente externo, que en este caso sería la persona y soy yo, es quien realiza el estiramiento por ella. Se relaja y acá mantenemos posturas. Recuerde que lo ideal es mantener 20 segunditos una postura para que la deformación en los elementos plásticos surjan efectos, ¿sí? Para que la musculatura se relaje, los distintos reflejos también hagan efecto. Luego de esos 20 segunditos, si se quiere mantener un poco más y llegar a mantener posturas por 1 minuto, se puede volver a estirar como la musculatura ya se ha relajado. Entonces podemos continuar siempre y cuando no haya dolor en los estiramientos. ¿Sí? Recuerden que mantener posturas durante 1 minuto se tiene que hacer en forma estática pasiva, o sea, la musculatura no puede estar el grupo antagonista manteniendo un estiramiento por 1 minuto, ¿sí? Es contraproducente. Entonces, pasado ese tiempo, vamos a lograr llegar a ángulos mayores, ¿sí?
Bien, esto sería trabajando cadena anterior. Ahora, recuerden que cuando uno mantiene, mientras se va poniendo boca arriba, cuando uno mantiene una postura durante 1 minuto y uno dice, bueno, mantengo 20, 30 segunditos, pasado ese tiempo vuelvo a aumentar el grado de movilidad articular, todos esos cambios tienen que hacerse en forma lenta, pero demasiado lenta, con mucha cautela, porque ante el mayor, ¿sí?, movimiento brusco, puedo volver a activar reflejos que quiero inhibir. Recuerden el reflejo miotático, que es un reflejo excitatorio. Si yo hago un movimiento brusco en un estado de estiramiento máximo, voy a activar y ese reflejo va a hacer que el músculo se contraiga y va a producir el efecto contrario, el que yo quiero, que es la relajación muscular. Bien, ahora vamos a hacer otro tipo de estiramiento que igual ella lo puede hacer en forma, ahora vamos a ver cómo trabaja cadenas cruzadas en forma dinámica, en forma también estática, ya sea en forma asistida o no asistida. Entonces, el primer trabajito va a ser que ella lleve la pierna hacia el piso. Recuerden que el trabajo dinámico es un trabajo donde hay periodos de acortamiento y estiramiento, ¿sí? Hay movimiento de la articulación, está toda la musculatura, todo el grupo muscular alrededor de la articulación está trabajando, pero debe hacerse también en forma lenta, no con rebotes, no con insistencia. Entonces, ella va a llevar la pierna hacia el piso, hasta tocar el piso, tratando de frenar antes de que se le levante el hombro. Si no llega al piso, frena antes. Si llega al piso sin levantar el hombro, lo toca. Si le tira esa sensación de me está doliendo, entonces puede flexionar un poquito la rodilla o lo puede hacer con la pierna extendida. Y vuelve hacia arriba, regresa, ahora abre hacia el otro lado, antes de que la cola se levante, frena y vuelve a hacer el mismo trabajito, cruza por delante, busca llegar al piso, tiene que ir sintiendo cada movimiento que va haciendo la articulación, tiene que ir sintiendo cómo la musculatura se va estirando, se va acomodando a esos ejercicios, a ese movimiento, no a esos ejercicios. Vuelvo y ahora lo vamos a hacer pero en forma estática. Entonces ella va a mantener la postura, va a mantener la posición de estiramiento en cadena cruzada. Y si a esto le adicionamos estático, pasivo, entonces la asistencia va a ser sostener, pero acá, cuando es asistido, se puede utilizar, recuerden que el método asistido pasivo busca los estiramientos en un ángulo mayor, ¿sí? Busca superar un poquito los límites, porque hay alguien que está asistiendo y que está ayudando a esa articulación en forma estática a mantener esa postura. Entonces, yo con mis piernas le estoy ofreciendo esa ayuda, ella no está haciendo fuerza y si, como estamos, recuerden, trabajando cadenas, está toda la musculatura de la cadena cruzada involucrada, entonces lo que vamos a hacer acá es ayudarla para que no haga fuerza con su cuello, con su trapecio, que no haga fuerza y yo ayudo con la mano dándole un poquito de empujón hacia el piso y que ella no tenga que hacer fuerza con la musculatura del tren superior. Y con mi pierna yo estoy haciendo fuerza para que mantenga cruzada su pierna, ¿sí? Esto es en forma estática, pasiva. O sea, un mismo ejercicio, la idea es mostrarles que un mismo ejercicio se puede realizar con varios métodos de entrenamientos. O sea, el ejercicio no es el método. Los ejercicios se amoldan al método que querés trabajar. Entonces ahí se te abre un montón la clase, porque un mismo ejercicio lo podés utilizar con diferentes técnicas de entrenamiento y ahí podés variar también tu clase trabajando distintos métodos. Recordá que ninguno está mal, trabajan en forma diferente. La flexibilidad, recordá que la flexibilidad en forma estática mejora la flexibilidad según el rango de movimiento. En cambio, la flexibilidad dinámica trabaja la flexibilidad a través de la resistencia, tanto sea pasiva o activa, de los distintos tejidos. Bueno, ahora vamos a volver
un poquito a trabajar con el último, que no es un método, sino es una forma de entender la flexibilidad y los estiramientos, que es el SGA, que es el Stretching Global Activo. Bueno, estamos nuevamente acá, volvimos del gimnasio y lo que intentamos mostrar era cómo podemos realizar con un mismo ejercicio los distintos métodos de entrenamiento y poder aplicarlos. Entonces, una de las conclusiones a la que podemos llegar es que no existe el método ideal para trabajar, sino que cada método tiene su objetivo, cada método desarrolla un estadio de la flexibilidad o desarrolla distintos componentes. Algunos van por la deformación plástica en estado estático, otros trabajan la fuerza de la musculatura para poder sostener ciertas posiciones y poder llevar a esa articulación a ángulos mayores de movilidad articular. Entonces, una de las conclusiones que podemos sacar es que todos los métodos son efectivos y todos los métodos pueden ser, incluso, no sé si todos, pero casi todos los métodos los podemos utilizar en una clase. Y para dar el cierre, te había hablado del SGA, que es el Stretching Global Activo, que si bien es un método que utiliza como base el RPG, que es la reeducación postural global, busca trabajar al cuerpo como un todo, respetando las cadenas musculares. Y ahí viste recién, cuando fuimos al gimnasio, cómo con los ejercicios uno respeta las cadenas musculares. La diferencia es que el Stretching Global Activo trabaja en forma activa, o sea, no sería un estiramiento estático pasivo, sino que es el propio sujeto el que lleva a las posiciones de su cuerpo y a sus articulaciones hacia el máximo que pueda, ¿sí? Que pueda sin someter a la articulación a los límites de lesionarse. Y son métodos globales porque involucra al cuerpo como un todo, ¿sí? Respetando las cadenas, como dije recién, las cadenas musculares, cadenas cruzadas, anteriores, posteriores. Y la idea también de trabajar en forma activa y en forma excéntrica, o sea, trabajar los estiramientos, pero haciendo fuerza con los grupos musculares involucrados en la articulación en grados de apertura y no en grados de cierre. Entonces, bastante larga quizás la clase de hoy, pero era una clase bastante específica porque es la que nos va a dar el pie de aquí en más a poder desarrollar las prácticas y poder, por ejemplo, la clase que viene que vamos a hablar de estructura de una clase y yo te vaya diciendo, bueno, utilizamos este método y este otro, sepas de qué te estoy hablando. Así que importante acá leer no solamente el material, sino también si es necesario que veas el video varias veces y cuando ahora tengamos en el ratito siguiente la hora de consulta, hacemos todas las dudas que quieras, así podemos ir desmenuzando si hay alguna confusión que quedó en el medio. Bueno, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase y que tengan una muy buena semana.